fundadora del Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico ATSAN, SC, de Zapopan, Jalisco, que cuenta con más de 15 años brindando atención a la neurodiversidad. Socia fundadora del Enlace Autismo AC, asociación civil, que ofrece apoyo a personas con alguna condición del espectro autista y sus familias en el área de diagnóstico, asesoría y capacitación. Le agradecemos mucho su presencia y le cedo el espacio. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues primero, buenas tardes a todas y todos, todes. La verdad es que yo digo todas y todos. Pues agradecer la presencia de todos, la invitación. Es un tema que a mí me apasiona y creo y espero que también a ustedes, si no les apasiona ya, que pueda interesarles, porque a final de cuentas los niños que presentan esta condición los tenemos dentro de nuestro salón de clases. Y para nosotros, aunque nosotros no trabajamos directamente en la escuela frente a grupo, nosotros nos toca trabajar como centro psicopedagógico la cuestión del diagnóstico y el acompañamiento terapéutico, pero de nada, y sabemos perfectamente que de nada sirve nuestra intervención, nuestro diagnóstico y nuestro seguimiento si no se ve reflejado en las aulas en donde están ustedes trabajando con los niños. Entonces, el hecho de que existan estos foros para nosotros nos parece maravilloso, nos parece una gran oportunidad para trabajar en conjunto y poder transmitirles un poquito lo que nos toca ver desde el área clínica y poder dar algunas recomendaciones para ustedes que les toca estar frente a los niños, ¿sí? Y bueno, como ya lo mencionaron, yo vengo de un centro, tenemos un centro que se llama ATSAN, y en el centro ATSAN empezamos trabajando con condiciones del espectro autista. Esa fue la primer bandera que tuvimos, tengo que confesarles, y dentro de este trabajo y del diagnóstico con niños con condición del espectro autista, nos empezamos a dar cuenta que había otras condiciones que de pronto eran un poco similares, se confundían con el autismo, y llegaban niños con nosotros con diagnóstico o sospecha de autismo, y ya trabajando con ellos nos dábamos cuenta que había algo más. Tengo que confesarles también que desde mi perspectiva y desde mi formación nunca he podido dejar de ver a los niños desde el área del lenguaje, ¿sí? Esta parte del lenguaje, pues mi diagnóstico diferencial siempre está enfocado en la parte del lenguaje. Entonces veíamos que había algo más, ¿no? Eran niños que tenían sí ciertas conductas muy similares, y a lo mejor nosotros hacíamos un checklist con estos filtros que encontramos en internet muy similares al autismo, o para detectar el autismo, nos dábamos cuenta que estos niños tenían muchas palomitas en esos filtros, pero resulta que cuando convivíamos con ellos nos dábamos cuenta de que había otra cosa diferente. En la cuestión social había mucha más interacción ya una vez que convivíamos con ellos, y bueno, empezamos a darnos cuenta de estas diferencias, y muchas veces esas diferencias eran apoyadas por lo que nos reportaba el maestro dentro del salón de clases, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de lo que es el trastorno específico del lenguaje. Tengo que decirles también que actualmente en el DSM-5, este manual estadístico en donde vienen todas las alteraciones del desarrollo, no lo encontramos como trastorno específico del lenguaje. Ha recibido muchos cambios en el nombre, pero a final de cuentas estamos trabajando y tenemos al niño enfrente de nosotros, ¿no? A veces yo soy un poquito mala para los nombres y para los términos, me ha costado mucho trabajo y tuve que encontrar algunas estrategias para aprendérmelos, no siempre con éxito, pero tuve que encontrar algunas estrategias para poder aprendérmelos, pero a final de cuentas el niño que tienes enfrente de ti es lo mismo, ¿sí? Que le digan disfasia, que le digan TEL, que le digan trastorno del lenguaje, que le digan lo que sea, el niño ya está enfrente de mí, ¿qué voy a hacer con él? Y bueno, la idea aquí es poder transmitirles lo que está sucediendo con nuestros niños, qué características podemos encontrar. Y si bien es cierto, quizás no todos los que estén aquí, hoy podría decir que a lo mejor la mayoría no va a dar el diagnóstico, pues por lo menos detectarlo, porque la realidad es que muchas veces a ustedes les toca detectar como maestros que algo está pasando,
y algunos de ustedes también hemos tenido la experiencia de que tienen muy buen ojo clínico. Sabemos que no se animan a dar el diagnóstico, pero sí tienen el ojo clínico y a veces es bueno darle al papá una guía de por dónde va su niño. Entonces vamos a hablar de qué es el trastorno específico del lenguaje. Voy a tratar de irme muy rapidito y primero, ¿qué tendríamos que estar descartando para saber si el niño con el que yo estoy trabajando y que parece que tiene autismo, poder detectar si se trata o no de un trastorno del lenguaje? Primero, para poder decir que se trata de un trastorno del lenguaje, tendría yo que descartar que se trata de un retraso simple del lenguaje. ¿Y a qué nos referimos con un retraso simple del lenguaje? Un niño pequeño, menor de 3 años, que tiene un desfase en el desarrollo específicamente del lenguaje. Son estos niños que a veces llegan los papás y te dicen, es que nada más le falta hablar, porque para todo lo demás es bien inteligente. Y la realidad es que no es que sea tan inteligente. A un niño de esa edad difícilmente vamos a poder aplicar una prueba de inteligencia o medir la inteligencia. Pero a lo que se refieren los papás o los maestros o los cuidadores es que son niños que en las otras áreas de desarrollo no encuentran nada fuera de lo regular o de lo esperado. Y que muchas veces, como tienen este desfase en el desarrollo del lenguaje, compensan con las otras habilidades sociales o pues cognitivas que pudieran tener, ¿sí? Pero aquí, primero que nada, para decir que es un retraso simple del lenguaje, es un niño menor a los 3 años. Tendríamos que descartar también que no se trata de una cuestión de hipoacusia. Sordo, muchas veces la hipoacusia no se presenta de manera total, a veces son ciertos niveles y afecta directamente en el desarrollo del lenguaje. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues descartarlo, descartar que se trate de una cuestión orgánica. Descartar también que se trate de una cuestión del espectro autista, autismo o Asperger. ¿Por qué? Porque también se llega a confundir. Y algo con lo que de pronto vamos a ir encontrando ahorita que vayamos avanzando, vemos algunas similitudes, es sí, la cuestión del desarrollo del lenguaje, hay un desfase en el desarrollo del lenguaje, también hay dificultades en la cuestión social. ¿Pero por qué social? Pues porque si no tengo la herramienta para comunicarme, también va a impactar directamente en mi forma de socializar. Pero vemos, y también lo vamos a ver más adelante, que hay ciertas conductas que nos permiten ver cierta intención en nuestros niños de socializar. Pero como no tengo el recurso, ¿cómo socializo? ¿Sí? Entonces, habría que descartar que se trate de una condición del espectro autista. Tendríamos que descartar también que se trate de una discapacidad intelectual. Los chicos con una discapacidad intelectual también van a tener un desfase en el desarrollo del lenguaje, pero el origen va a ser una cuestión cognitiva, intelectual. Que haya una deprivación sociocultural, obviamente, bueno, todo el mundo conocemos este caso de Víctor de Aveirón, ¿sí? Bueno, y los que no conozcan, creo que es en el área de psicología los que conocen este caso. Bueno, los chicos que están aislados completamente, estos casos severos en donde el estímulo no ayuda, el entorno no ayuda a estimular el desarrollo del lenguaje, esto también pudiera estar interfiriendo en un desfase en el desarrollo del lenguaje y no se trata precisamente de un TEL. ¿Qué otra? Bueno, que haya una lesión cerebral. Y esas lesiones cerebrales pudieran ser al momento del nacimiento o algún accidente cerebrovascular posterior al nacimiento. Y es una cuestión más adquirida. Una vez que descartamos todo esto, entonces podríamos sospechar que se trata de un trastorno específico del lenguaje. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la definición que nos da Mark Mumford? Bueno, es un desfase cronológico del conjunto de aspectos del lenguaje. Fíjense muy bien, aspectos del lenguaje. Y aquí yo quisiera hacer un comentario. De pronto, me ha tocado, he tenido la experiencia de conocer o de saber de algunos terapeutas del lenguaje de otro lugar, no se preocupen, de otro país, de otro continente, no aquí. Que de pronto el lenguaje piensan que solo es hablar. Y el lenguaje va mucho más allá de hablar.
Acordémonos que el lenguaje involucra muchas áreas. ¿Qué áreas? El área fonológica, la cuestión fonética, la morfológica, la sintaxis y la pragmática. Y a veces la terapia del lenguaje se enfoca únicamente en que el niño articule bien. Cuando llegan a veces los papás con nosotros, nos dicen, es que va a terapia de lenguaje, tiene 3 años en terapia de lenguaje, pero no logra decir ninguna palabra. Porque el papá está esperando que en la terapia de lenguaje es igual a hablar. Y el hablar es el ultimísimo escalón del desarrollo del lenguaje. Podemos encontrar personas que no hablan, pero que se comunican y que tienen lenguaje. ¿Sí? El habla es una de las muchas formas de comunicarnos. Entonces tendremos que revisar todas estas dimensiones y puede ser que el niño hable muy bien, pero si tiene dificultades en la cuestión morfosintáctica, quizás estamos hablando o estamos frente a un niño con un trastorno específico del lenguaje. En un niño que no presenta, fíjense bien, alteraciones evidenciables ni a nivel mental, como ya lo habíamos descrito, ni sensorial, ni motor, ni relacional. Sensorial, ¿a qué se refiere Mark Mumford en esta parte? Sensorial nos referimos a los sentidos, ¿sí? Que escucha o no escucha, si ve o no ve, a través de los sentidos que están involucrados en la cuestión de la comunicación, ¿sí? Ok, ya. Otra de las definiciones que encontramos es, el TEL se caracteriza por dificultades con la adquisición y curso del desarrollo del lenguaje que no son causadas por ningún déficit conocido del tipo neurológico, sensorial, intelectual o emocional que pueda afectar el desarrollo de la comunicación o sintaxis o las habilidades discursivas. Los niños con TEL suelen ser inteligentes y sanos en todos los aspectos. Eso es muy importante, el identificar que no hay algo más aunado a eso. Excepto en el lenguaje, suelen comenzar a hablar tarde. No es inusual encontrar a niños con TEL que a los 3 o 4 años de edad tengan un vocabulario muy limitado y solo construyan frases muy cortitas, ¿sí? Esa es la definición de un TEL. Por lo tanto, un TEL descarta que exista algún déficit sensorial, cognitivo o motor que afecta solo el lenguaje y que suponga un trastorno duradero y persistente al tratamiento. Ojo, la intervención en el TEL es lenta, la evolución suele ser muy lenta, pero sí hay avances, ¿sí? Hace un momento yo les decía que había que descartar entre un retraso simple del lenguaje y un TEL. En muchas ocasiones, quiero decirles, que cuando son muy pequeñitos y vienen con un desfase en el desarrollo del lenguaje, nuestro diagnóstico suele ser retraso simple del lenguaje. Y tenemos que estimular a esta edad para poder definir con el tiempo si se trataba precisamente de un retraso simple del lenguaje o si se trataba de un TEL. Si las conductas permanecen después de los 3 años y medio o 4, entonces deja de ser un retraso simple del lenguaje para convertirse en un trastorno específico del lenguaje. ¿Sí? Y bueno, estas son las características de un TEL. Primero, yo les decía que en el DSM actualmente se habla de trastorno del lenguaje. Nosotros, y durante toda esta charla me van a estar escuchando hablar del TEL, trastorno específico del lenguaje. ¿Quiere decir, Lupita, que no estás actualizada? Pues estoy enterada de lo que dice el DSM-5. ¿Sí? Estoy enterada, pero el DSM-5 es un manual norteamericano, es una propuesta, no es la ley, ni tampoco es la Biblia. Puede ser que ustedes sí coincidan con él, puede ser que yo no coincida o puede ser que coincida en algunos aspectos, ¿sí? Nosotros no coincidimos. ¿Y por qué no coincidimos con solo nombrarle trastorno del lenguaje? Porque de pronto se queda muy corto. Les platico que hace unos años me tocó evaluar a una pequeñita
el cuadro del TEL muy, muy claro. La niña iba avanzando en la escuela con ciertos apoyos, se hace el diagnóstico y se envía el informe. Nosotros hacemos los informes para la escuela. La escuela tiene que estar enterado de lo que está pasando. Hicimos el diagnóstico y resulta muy descrito, es muy aterrizado en el niño, y resulta que viene la respuesta de la maestra y dice, la niña no tiene un trastorno de lenguaje. Aquí hay algo más que un simple trastorno de lenguaje. Me quedé, Y dice la mamá, es que no coincide con el diagnóstico la maestra. A ver, para empezar me quedó claro que no leyeron el informe, nomás se fueron a los resultados. Y si me pongo a pensar en solo el nombre de trastorno de lenguaje, realmente muchas veces el término de trastorno de lenguaje se queda muy corto para describir todas las áreas que hay. ¿Sí? Lo importante aquí es describir esas áreas y entender, por eso seguimos utilizando el término específico para darle mayor peso y diferenciarlo de alguna otra dificultad en el área del lenguaje. Pero ¿qué creen? Cuando nos podemos analizar esta parte de ¿es realmente tan específico el trastorno del lenguaje, el TEL? La realidad es que no es tan específico, es súper amplio. Alguna vez yo dije, y lo sigo sosteniendo, que el espectro autista es más pequeño que el espectro de los trastornos del lenguaje. Son mucho más amplios los trastornos del lenguaje y ahorita los vamos a ver. Es significativo, claro, porque va a afectar a todas las áreas del desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque el lenguaje va muy de la mano con el proceso de pensamiento. Hay los que han estudiado, si hay aquí algún psicólogo en la carrera, se estudia mucho lo que es el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. Y hay un montón de autores que ahí dan su propuesta, que qué fue primero, como si fuera el huevo y la gallina. No, va muy de la mano este proceso de pensamiento con el lenguaje. Y si obviamente tengo un desfase en el área del lenguaje, todas mis demás áreas van a estar alteradas o va a haber dificultades, ¿sí? Es una condición de vida. ¿Y a qué nos referimos que es condición de vida? Que es algo que va a tener el resto de su vida. Entonces ya ni le hago la lucha, Lupita. Hay que hacerle mucho la lucha, hay que traducirle. Tendremos que traducirle, pero es algo que va a tener toda su vida. Va a ir avanzando, va a ir adquiriendo, va a ir aprendiendo. Es muy diferente. Si yo ahorita les preguntara a ustedes, si tuviéramos más tiempo, les podría preguntar a alguno de ustedes si hay diferencia entre desarrollo y aprendizaje. Nosotros aprendemos a manejar, pero desarrollamos la manera de saludar o de socializar. Es distinto. El desarrollarlo es como si ya tuviéramos allí la aplicación de fábrica. Si lo adaptamos a los celulares o a los teléfonos o a los dispositivos, tenemos ya o debiéramos tener ahí la aplicación para desarrollar el lenguaje. ¿Qué creen? Nuestros pequeñitos no tienen esa aplicación. Tendremos que adaptársela e irla alimentando, como enseñándole el lenguaje. ¿Sí? Por eso se trata, por eso decimos que es una condición de vida, porque lo va a tener siempre, en algún aspecto y en algún área del lenguaje. ¿Sí? Es muy dinámico, va cambiando, obviamente vamos trabajando, vamos interviniendo y va cambiando. ¿Por qué? Porque también hay una madurez neurológica y también van aprendiendo. Es complejo, quiero decirles, ¿por qué? Porque se confunde con otras condiciones y porque de pronto enseñar ciertos procesos que la mayoría desarrollamos es más difícil, ¿sí? ¿Cómo le voy a enseñar ciertos términos que a mí nadie me las enseñó? Porque yo las inferí, porque yo en mi vida nadie se sentó a explicarme una definición. Con ellos tendremos que hacerlo, ¿sí? Es heterogéneo, invisible. Muchos de los niños pasan desapercibidos, sobre todo en grupo. Y pasa como el niño distraído o el más lento, ¿sí? Me tocó trabajar con otro pequeñito, la importancia de ir a la escuela y observar cuando van a hacer un diagnóstico.
Me tocó ir, estaba viendo al niño, jugaba con los compañeritos, se juntaba la bola, donde iban todos los compañeritos iba él. Y en una ocasión, en uno de esos momentos, le pregunto a la maestra, ¿sí sigue instrucciones? Y la maestra, sí, es el último. Suele ser el último que lo hace, pero sí sigue instrucciones. Resulta que la maestra da una instrucción, les dice, a ver, todo mundo se va a poner de pie, van a hacer 2 filas. O busquen un compañerito y van a hacer una fila doble, lo que pretendía la maestra, que se hiciera una fila doble. Él se quedó sentado, escuchó la indicación de la maestra, todos se levantaron, hicieron la fila, él observando, muy atento a su alrededor, y se pone de pie y va y hace lo mismo que los demás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Entendió a la maestra? No le entendió a la maestra. Lo que hizo fue imitar y compensar lo que estaba viendo. Son estos los pequeñitos que pasan como invisible esa condición que tienen, pero cuando le dan la instrucción de manera individual, me ignora, me reta, no me hace caso. No te está retando, no te está entendiendo el lenguaje. La evolución, como les decía, es lenta y aunque no hay nada de información clara, científica o comprobada, se cree que hay un factor genético. Es muy común que dentro de una familia podamos encontrar un caso de un niño con un trastorno específico del lenguaje y por ahí el hermanito o el primo, en una ocasión me tocó evaluar un niño en donde mamá y papá tenían de manera diferente, pero los dos tenían trastorno específico del lenguaje. La realidad es que fue un reto hacer la entrevista inicial, pero se logró, ¿sí? Se compensaban papá y mamá para darse a entender. Bueno, existen los orígenes del término, así lo voy a ver a grandes rasgos. Bueno, ha tenido muchos cambios. Cuando yo estudié hace muchos años, se les llamaba disfasias. No sé si se acuerdan, aquí algunos que son contemporáneos míos, les llamaban disfasias. La disfasia del lenguaje. Y en aquel entonces nos limitábamos nada más a aprendernos la diferencia entre disfasia y afasia. La afasia es adquirida, la disfasia es este proceso en el desarrollo del lenguaje no se da dentro de lo esperado. Cambió ese término y entonces hubo un cambio a afasia congénita de nacimiento. Después se le llamó también sordera congénita de palabras. Por ahí también hay una autora que hace una clasificación y también le llama sordera verbal. Hay dificultades. Y cuando decimos sordera verbal, entonces lo llevo con el audiólogo. No hay que llevarlo con el audiólogo, porque escucha perfectamente bien. Simplemente sus centros de lenguaje a nivel neurológico no está pudiendo traducir y entender el significado de las palabras. ¿Sí? Bueno, me voy a ir un poquito más. ¿Qué cambios ha habido entonces? La disfasia hace muchos años, todavía hay algunos médicos o algunos especialistas o terapeutas del lenguaje que le llaman disfasia. Pero aquí lo importante es que cuando ustedes escuchen disfasia, se están refiriendo a un trastorno específico del lenguaje. Ojo, también tengo que diferenciar y aclarar. Hay algunos neurólogos que usan el término y el diagnóstico de disfasia del desarrollo. Ellos se están refiriendo a otra cosa muy diferente. ¿Sí? Cuando ustedes vean disfasia del desarrollo, ¡ay, será el que Lupita dijo en la conferencia! No es ese. Cuando ustedes vean por parte de un neurólogo que pone disfasia del desarrollo, se están refiriendo a que hay un atraso generalizado en todo el desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué lo usan así? No tengo la menor idea, no soy neuróloga, pero este es el término, ¿no? Disfasia. Después se le llamó un trastorno específico del lenguaje y actualmente se le llama trastornos del lenguaje, ¿sí? Pero nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿Cuáles son esos niveles? ¿Se acuerdan que yo les decía que había que revisar que el lenguaje no solo es hablar? Hay que considerar diferentes áreas. ¿Y a qué áreas tendría que observar y qué voy a observar en esas áreas? Bueno, en el aspecto fonético, fonológico, ¿qué sucede aquí? Se afecta la producción, que es la articulación,
de los sonidos aislados o de las palabras, ¿sí? En la parte léxico-semántico afecta el uso de las palabras para dar significado a lo que lo rodea, que es uso reducido de verbos. ¿Qué es la cuestión léxico-semántica? Bueno, la semántica, que es el conocimiento de las palabras, el conocimiento y el significado de las palabras. Con nuestros pequeñitos tienen dificultades para adquirir el vocabulario. ¿Por qué? ¿Cómo es que se desarrolla el lenguaje? ¿Cómo es que un niño aprende el lenguaje? Escuchando, exactamente. Les voy a decir, está un bebé recién nacido, empieza a sentir algo, una incomodidad en la barriga, empieza a llorar y cuando llora la mamá, una mujer se acerca, que es la mamá, una mujer se acerca, le da un biberón, se lo toma y dice, ¿estoy bien? Y entonces las mamás, así somos todas las mamás, ay, tienes hambre, te voy a dar bibi, mira el bibi, ay, sí, mamá, dame bibi. Bueno, sí son como la mayoría de las mamás que hablamos como pericos, ¿verdad? Ay, mira el bibi, bla, bla, bla. Y entonces el niño, ¿qué pasa? Cada vez que empieza a sentir esa incomodidad, empieza a escuchar y a asociar el bibi con ese bienestar. De modo que empieza a asociar la palabra bibi con una sensación de satisfacción. Cuando va creciendo y va madurando, entonces crea esa imagen. Cuando la mamá le dice, ¿quieres un bibi? Entonces va a crear esa imagen mental en su cabeza de un biberón y va a decir, sí, sí lo quiero. Y entonces, ¿cómo responde? Si el niño todavía no habla, ¿cómo va a responder? Va a sonreír. Porque ya tiene esa imagen mental del biberón. Pero si le decimos al niño, ¿tienes hambre? Pues, ¿qué es hambre? La palabra hambre es súper abstracta. La conocemos todos porque la sentimos. Y ya tantos años sintiendo hambre todos los días, 3 veces al día, claro que lo aprendimos. Pero aquí lo que yo quiero transmitirles es, ¿se dan cuenta cómo vamos aprendiendo el lenguaje? Siempre aprendemos el lenguaje de lo más concreto a lo más abstracto. Y entonces empiezo a ver que cada vez que yo digo, porque el bebé empieza a decir borucas y empieza mamá, 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 porque es el sonido, el primer sonido que sale de manera natural, aparece una señora enfrente de mí. Entonces la próxima vez que yo diga mamá, 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 va a aparecer la señora. Entonces empieza a sonar, a asociar ese sonido con esa mujer que está enfrente, que es su mamá. Y empieza a decirle mamá. Así es como va desarrollándose todo el lenguaje, de lo concreto a lo más abstracto. Y si nos ponemos a revisar cómo es el desarrollo del lenguaje, primero empiezan con sustantivos, después empiezan con acciones, los verbos. Hasta después vienen las famosas palabras mentalistas como hambre, frustración, enojo, que no puedo crear una imagen mental. Y por último, vienen todas las palabras, todos los conectivos, que viene la parte, gracias a los conectivos. ¿Y cuáles son los conectivos? Ya nos quedan 15 minutos, híjoles. Bueno, los conectivos son los que me ayudan a cambiar la idea de la frase. Y, antes de, sobre de. Estas palabras le cuestan mucho trabajo entender a nuestros niños, ¿sí? Hay que considerar entonces en qué nivel léxico-semántico está nuestro pequeñito. En la parte morfosintáctica, ¿logra formar oraciones? Si forma oraciones, ¿de qué manera las forma? ¿Utiliza los cambios de verbos? ¿Puede hacer modificaciones en tiempos? ¿Utiliza género, número? Nuestros pequeñitos con un trastorno específico del lenguaje presentan estas dificultades, y si lo presentan para expresarlo, mucho más al momento de comprenderlo. Y en la parte pragmática, ¿qué es la pragmática? El uso del lenguaje, la cuestión social. Generalmente en esta área nuestros pequeñitos suelen tener mayores habilidades en la parte pragmática cuando son pequeños. ¿Por qué? Porque como tengo dificultades para transmitir mis ideas a través de palabras,
y formar oraciones y transmitir mis ideas, ¿cómo te hago entender que tengo hambre? Y entonces encontramos el pequeñito que te hace, ¿qué está haciendo? Utilizando su lenguaje no verbal, la pragmática. Y entiende que la otra persona va a entender lo que yo estoy haciendo. ¿Para qué? Para satisfacer una necesidad. Es más común en un niño con TEL que desarrolle la parte pragmática a que lo encontremos en un niño con autismo. Los niños con autismo presentan dificultades en el lenguaje en las otras áreas, pero mucho más marcado en la parte pragmática. Y en muchas ocasiones la diferencia es esta. ¿Qué tanto el niño utiliza su lenguaje no verbal y qué tanto tiene la intención de comunicar? Los niños con un trastorno específico de lenguaje tienen intención de comunicar, sobre todo con figuras cercanas, con su mamá, con sus hermanos, con su papá, con la familia. ¿Por qué no con otras personas? Porque no se sienten entendidos. Entonces, ¿tiene dificultades sociales, por eso tiene autismo? No, no tiene autismo. Tiene un trastorno de lenguaje y no está pudiendo comunicarse con los demás. Y por sus dificultades de lenguaje, no está desarrollando la parte de la socialización. ¿Sí va quedando claro esta diferencia? Ok. Voy a irme un poquito más rápido porque ya me queda muy poco tiempo. Hay una clasificación de los trastornos específicos del lenguaje, que es el expresivo, el mixto y el complejo. Aquí encontramos dentro del expresivo todas las dificultades que tiene el niño para transmitir sus ideas. No puede hablar, le cuesta trabajo evocar la palabra y transmitirla y decir cómo se siente. Es aquí donde utilizan estas lenguaje no verbal. ¿sí? Y en muchas ocasiones las dificultades son fonéticas y fonológicas, desde una cuestión neurológica. ¿sí? Hay dos centros a nivel neurológico que no son los únicos involucrados en el lenguaje, pero que sí se les achaca mucha parte de que exista la comunicación, que es el área de Broca y el área de Wernicke. Se cree que las dificultades expresivas radican en el área de Broca, en la parte motora. Va más allá de simplemente no poder articular un fonema. ¿sí? En el área mixta es una cuestión más receptiva. Tienen dificultades, obviamente, si tengo dificultades para comprender, para asimilarlo y aprenderlo y expresarlo, también lo voy a tener. Y son estos niños que me pueden a lo mejor entender ciertas instrucciones o instrucciones muy contextualizadas, pero se limitan cuando están mucho más amplias o cuando estoy involucrando palabras mentalistas, las que ya mencionamos. Y bueno, en la parte compleja, o sea, si estas no son difíciles, aparte, fíjense, hay complejas. Y en el área compleja también está esta parte para manejar la estructura y va muy enfocado al momento de transmitirlo hacia la otra persona. Estos últimos, que son los complejos, son los que suelen confundirse con el espectro autista. Y bueno, me voy a adelantar un poquito para irme a algunas recomendaciones o algunas áreas que podemos ver aparte del lenguaje que pudieran estar afectadas. Encontramos la parte de la escritura y la lectura. Son niños que tienen dificultades en la adquisición, pero quiero decirles que una vez que se logra con mucho esfuerzo, es su mejor aliado la lectura y la escritura, porque a través de eso logran entender y logran incrementar su vocabulario. ¿Qué utilizamos en estos momentos? Bueno, podremos utilizar algunas información visual. La parte del cálculo matemático. ¿Por qué tendrán dificultades en la parte de cálculo matemático? Por la cuestión abstracta. Acuérdense que el pensamiento abstracto les cuesta mucho trabajo. Para ellos tiene que ser concreto. Metodologías en donde utilicen material concreto, como podría ser Montessori, les favorece mucho porque les queda mucho más claro. Son niños muy activos y en ocasiones los confunden con niños que aparte del trastorno del lenguaje tienen déficit de atención con hiperactividad. Suelen ser inquietos porque hay
una inmadurez, también hay una inmadurez neurológica. Y esta cuestión de la hiperactividad, el origen es una falta de regulación, no se pueden autorregular. Y luego aparte estoy en un contexto en donde no le estoy entendiendo a nadie o solo entiendo a medias, pues voy a seguir jugando, voy a seguir inquieto. No son retadores, de verdad me han llegado muchos casos en donde la maestra piensa que los está retando, no los está retando, no los está entendiendo. Ese es el problema, no los está entendiendo. Y muchas veces utilizo yo un ejemplo con los papás. Yo les digo, imagínate que yo a ti te llevo a Japón. Pero ¿saben qué? No hablan absolutamente nada de japonés. A lo mejor nada más el sayonara. Y hasta ahí. ¿Sí? Pero si les digo, yo voy a ir con ustedes, ¿sí que creen? Yo domino el japonés. Me van a decir, sí, sí voy. Pero van a estar pegados a mí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo les voy a traducir todo lo que digan los japoneses. Y si yo les dijera, hoy, esta tarde voy a estar ocupada y ustedes van a estar solitos, ¿cómo se van a sentir? Yo sé que no van a llorar porque son muy inteligentes y son maduros y saben que no se espera que ustedes lloren, pero ganas sí van a tener. Pero imagínense que están caminando por las calles de Japón y se acerca un japonés. Y como ustedes sí tienen habilidades sociales, se dan cuenta que viene el japonés con ustedes y los va a saludar. ¿Qué van a hacer ustedes? Muy inteligente, a lo mejor le haces así. Yo la verdad es que lo vería y me haría, y me voy a ir para otro lado, o lo evitaría. Sería justo que dijera el japonés, mire este mexicano, ¿qué autista? Vino un mexicano autista. No, no es autista, no domino el idioma y no me siento seguro de interactuar contigo. Eso está pasando con nuestros niños que están mal diagnosticados y que lo que realmente está teniendo es esta condición. Entonces, son tomados como oposicionistas desafiantes, como rebeldes, como que tienen una discapacidad intelectual, porque la única manera y el único recurso que tengo como docente para transmitirle y para hacer mi papel de maestro es a través del lenguaje oral, que es lo que no domina. ¿Qué tendríamos entonces que estar haciendo? Bueno, tenemos que adaptarnos, adaptar lo que le queremos transmitir. En muchas ocasiones ni siquiera hay que hacer un ajuste curricular, ni siquiera hay que cambiar el contenido, simplemente hay que traducirlo con imágenes. Existen, ahora sí que digo yo, bendito internet y luego aparte, benditos españoles. ¿Por qué? Porque los españoles si algo tienen es que son muy compartidos. Yo lo quiero considerar como compartidos y no presumidos. De cualquier manera nos beneficia. Tenemos el mismo idioma y tienen las redes, o no las redes, sí también las redes, pero hay un montón de páginas de internet que tienen mucha información que nos pueden ayudar para encontrar estas estrategias con nuestros pequeñitos dentro del salón de clases. ¿Por qué? Porque nuestros pequeñitos con trastorno específico del lenguaje, su lugar es la escuela regular, en el grado que le toca. Y si no cumple con toda la currícula del grado que le toca por edad, es porque no se ha hecho un trabajo adecuado. No es culpa del niño, nos toca el entorno. ¿Ven por qué les digo que me encanta que estén aquí, que nos inviten? ¿Por qué? Porque es una oportunidad de pedirles apoyo y de ponernos también a sus órdenes para poder encontrar esas estrategias para que nuestros niños aprendan. No está implicada una cuestión cognitiva. Los niños aprenden y una vez que aprenden la lectoescritura, lo van a hacer maravillosamente bien. Van aprendiendo el lenguaje y su lengua materna. Necesitamos mucha comprensión, necesitamos transmitirle a la familia lo que está sucediendo
y caminar muy de la mano con la intervención terapéutica. Son niños que, si bien su lugar es la escuela regular, tienen que ir, y lo digo así en mayúsculas, tienen que recibir un acompañamiento terapéutico, porque es allí en donde va a recibir este apoyo para el desarrollo, no desarrollo, dijimos que no era desarrollo, para el aprendizaje del lenguaje oral y también comprensivo. ¿Sí? ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, nos regalaron 15 minutos. Son menos buscados para el juego, obviamente. ¿Por qué? Porque no le entienden sus compañeritos. Se relacionan mejor en el contexto familiar. ¿Por qué? Porque es su zona de confort. Las niñas son más solitarias y observadoras. Se frustran porque no pueden comunicarse. Y aquí es en donde viene esta parte del temperamento. Suelen ser niños de pronto difíciles en su conducta, muy berrinchudos en ocasiones. ¿Y por qué son tan berrinchudos? Quiero decirles que yo decía, híjole, ¿de veras está tan relacionado el lenguaje? ¿O serán los papás? ¿O será la frustración del niño? ¿Y qué creen que me di cuenta? Que es todo, ¿sí? Los papás no saben cómo dirigirse a ellos, no tienen las herramientas para comunicarse. Se sienten muy frustrados, pero también hay una falta de estimulación y de madurez en esta parte de la autorregulación, como ya les había mencionado. Por eso suelen tener este temperamento tan fuerte, que dicen que el temperamento fuerte es el poder controlarte. Más bien, suelen ser niños un poco berrinchudos y enojones y se frustran muy fácil. Hay dificultad para mantener una conversación, suelen interrumpir a destiempo y tienen respuestas lentas porque les cuesta procesar. Y volvemos al ejemplo del japonés. Si yo me voy a otro país, aunque domine el idioma o aunque sepa cierto porcentaje del idioma, todo el tiempo estoy traduciendo a mi lengua materna. Ellos, ¿a qué lo traducen si no tienen lengua materna? Entonces tendremos que darles esos tiempos para que puedan dar una respuesta, ¿sí? Vemos que hay dificultades a nivel velocidad de procesamiento, déficit en el almacenamiento, recuperación de la información por la misma lentitud, déficit en el desarrollo conceptual, esta parte de los conceptos cuando son abstractos, y en el procesamiento de mecanismos específicos en la cuestión de la memoria de trabajo. También hay dificultades en estos momentos en la parte fonológica, por eso esa dificultad al momento de adquirir la lectoescritura, porque les cuesta trabajo memorizar a partir del sonido. ¿Cómo le voy a enseñar entonces a que lea y escriba? ¿Cómo le voy a enseñar la grafía? Bueno, tendremos a pegarnos a una imagen, ¿sí? Hay imágenes que pueden acompañar esa grafía y al niño va a ser mucho más fácil acceder y memorizar el sonido de una grafía a partir de una imagen. Bueno, se realizan algunos instrumentos de evaluación. Eso se hacen a nivel clínico, como para revisar la parte del desarrollo intelectual, como algunas escalas de Wechsler, la parte de la audición, esta cuestión orgánica, si hubiera alguna alteración neurológica, si hubiera algunas disglosias, algo orgánico a nivel los órganos bucofonatorios que se descartaría. Y bueno, todo esto se tendría que reunir en un diagnóstico. ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, hablar claro, indicaciones claras y concretas y cortas. Y cuando decimos indicaciones cortas, no me estoy refiriendo al lenguaje telegráfico de jefe, mano manca, tú sentar aquí. No, no hagan eso, por favor. Las indicaciones cortas es, ven, siéntate. Pero siempre considerando y respetando la estructura gramatical de las oraciones. No le vamos a decir, mira, Juanito, es importante que tú te mantengas sentado porque si no, no vas a poder atender a la instrucción. A lo mejor esa instrucción me va a servir con otro niño, pero con este niño en el Juanito ya se perdió. Y lo demás lo va a escuchar como bla, 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 bla. Lo demás ya no lo entendió. Por eso a eso me refiero con instrucciones cortas, claras y siempre respetando la sintaxis. Utilizar apoyos de gráficos
mantenerlo en un sitio preferencial donde pueda tener un mejor ángulo visual. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que se apoyan mucho de lo que observan, de lo que está a su alrededor, y son niños que imitan mucho. Incluir en el currículum escolar objetivos relacionados a sus retos lingüísticos o asociados a él. Y bueno, necesito entonces llevarlo si yo no tengo USAER en mi escuela y si no tengo maestra de lenguaje, entonces que se vaya a otra escuela, no. Lo puedo hacer dentro de mi salón de clases. Es muy sencillo y ustedes saben que en el área de español se desarrolla y se trabajan todas estas áreas, ¿sí? Hay que ser muy conscientes nosotros, y valga la redundancia, de que ellos tienen un nivel de conciencia a diferencia de otras condiciones. Son niños que saben y son conscientes que su discurso es poco comprensible, ¿sí? No siempre tienen con quién jugar y quieren hacerlo. En clase no termina sus actividades porque no siempre las comprende y necesita la guía y el apoyo de un adulto. ¿Necesita entonces monitor? Habrá que ver, habrá que valorar. No todos los niños requieren un monitor, un auxiliar académico. Ese es el término real. No todos los niños necesitan un auxiliar académico. Eso tendrá que valorarse según cada caso. Hemos tenido casos de éxito en donde el niño está acompañado por el docente y les va muy bien, ¿sí? Eso se valora con cada escuela. Y también con la cantidad de alumnos. También, a lo mejor yo dentro del consultorio trabajo maravillosamente con él, pero es 1 a 1 y ya también me quiero ver con el chamaco junto con otros 49 en un salón de clases. Entonces esa parte se tendría que valorar y determinar como institución con los padres de familia, ¿sí? Bueno, siguen siendo las sugerencias: fomentar el uso adecuado del lenguaje, evitar aislarlo, crear situaciones en donde el niño se sienta con la seguridad de comunicar. Para esto necesitamos transmitirle a los compañeros qué es lo que pasa con su compañerito. En muchas ocasiones lo que hacemos es lo pasamos desapercibido y creemos que inclusión es no señalar y no decir lo que está pasando con su compañerito. Eso no es inclusión. Inclusión es también saber formar a los compañeros y explicarles para que puedan también ellos ser asertivos y que colaboren en el proceso de inclusión. La inclusión no solo depende del maestro o del equipo de USAER, es de todos. Es un reto grande, pero una vez que se logra, se puede hacer y se puede obtener muchas cosas, ¿sí? No es fácil, créanme que no es fácil y seguimos picando piedra en el proceso de inclusión, pero tampoco estamos solos. Hay que considerar qué otras áreas tenemos que estar involucrando en este proceso. Y acordémonos que la inclusión no es un fin, es un proceso. Y en lo que me sirve hoy, a lo mejor el próximo bimestre no me va a servir, entonces también nos va a mantener activa la neurona para ser mucho más creativos con nuestros niños, ¿sí? Bueno, algunas estrategias de repetición, de expansión o de extensión. No sé si en algún momento se les va a compartir las diapositivas. Ok, se les comparte, ¿les parece? Están como muy claras para lo que me estoy avanzando, pero bueno, la idea es, les quiero compartir, por ejemplo, aquí algunas sugerencias de una actividad, de cómo podríamos empezar a trabajar con nuestros niños a través de imágenes y dando instrucciones. Es un ejemplo de una actividad para trabajar las famosas preguntas Q. ¿Cuáles son las preguntas Q? ¿Qué, quién, cómo, dónde? Que ellos de manera específica tienen muchas dificultades y que en algún momento de la currícula en primaria en español se trabajan. Bueno, es un ejemplo de cómo poderlo trabajar con los chicos y en la parte de arriba vienen algunas instrucciones visuales y siempre acompañado de la escritura para que el niño empiece a asociarlo. Sí, es como un pequeño ejemplito en donde pueden ir asociando y entendiendo este proceso, ¿sí? Y bueno, nada más al final yo sí quisiera
compartirles, si me permiten. Bueno, nosotros el Centro ATSAN trabajamos en colaboración con varias instituciones que se unen a la causa, ¿no? Las fundaciones sabemos que suelen ser fundaciones que son creadas por padres de familia, y que qué bueno que existan estos espacios porque eso permite que la necesidad siga presente y mueve. La verdad es que los papás son súper movidos. Existe esta asociación que se creó por una mamá, ahí está el nombre, voy a decirlo, Ámbar López, que su hijo fue diagnosticado con esta condición y se movió mucho y se dio cuenta que aquí en México no había mucha información. Se puso en contacto con una asociación que se llama Yo Apoyo al TEL y ella creó aquí en México, aquí en Guadalajara, una asociación que se llama Yo Apoyo al TEL México. Se ha movido, ha trabajado mucho, ella recibe a los papás y ella deriva a algunas instituciones que se dedican a hacer este diagnóstico y la intervención. Una de las cosas que ofrece o que está queriendo ofrecer es un curso que está dirigido a escuelas, ya no a docentes, ya no a terapeutas, sino a las escuelas. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad de poder transmitir esta información de manera muy práctica, de verdad, muy práctica, cómo trabajar con los niños con trastorno específico del lenguaje. Les paso la información porque este curso es un curso gratuito. Se está ofertando a escuelas. ¿Qué tendrían que hacer? Comunicarse con ella para poder registrar a su escuela y que la asociación pueda ir y transmitirles este curso que es meramente práctico para el salón de clases. Entonces, bueno, gracias por permitirnos esta comercial y bueno, estamos a sus órdenes en el Centro ATSAN. Cualquier información, de pronto el tiempo es como muy cortito y es mucha la información, pero bueno, yo espero poderles haber aportado un poquitito a esas necesidades que están teniendo. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Nos recorremos un poquito. Muy interesante, te voy a contactar, ¿eh? Bueno, le agradecemos muchísimo a la licenciada Lupita. ¿Sí? ¿Lupita? Guadalupe. A la licenciada, no. Bueno, entonces sí, a la licenciada Lupita por habernos compartido la información, sus conocimientos, su experiencia, eso es invaluable. Entonces le agradecemos muchísimo. Y de parte de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2022 como tallerista y se extiende la siguiente constancia para Guadalupe Romero. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y lo quiero dejar aquí patente, la vamos a volver a contactar porque me parece que sí se necesita pues que las personas que estamos en educación tengamos mayor conocimiento sobre este trastorno.